Hay nombres que no necesitan presentación en México. Nombres que forman parte de la memoria colectiva de un país entero, que están grabados no solo en la historia del entretenimiento, sino en la piel emocional de generaciones que crecieron viéndolos en una pantalla de televisión. Verónica Castro es uno de esos nombres. Una mujer que construyó un imperio con talento, con carisma, con una sonrisa que parecía capaz de iluminar cualquier escenario. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de ese brillo que nunca pareció apagarse, siempre hubo algo que muchos se preguntaron en voz baja y que pocos se atrevieron a decir en voz alta. Una historia que se fue construyendo de rumores, de silencios, de medias palabras y de declaraciones que encendieron debates que todavía hoy no tienen una respuesta definitiva. Esta no es una historia de villanos, ni de víctimas claramente definidos. Esta es una historia humana, profunda, llena de matices, de contradicciones, de momentos en que la fama y la realidad colisionaron de una manera que ninguno de los involucrados pudo controlar del todo. Y si algo nos ha enseñado la vida de Verónica Castro, es que incluso los seres más brillantes guardan en algún rincón una oscuridad que los hace más reales, más complejos, más humanos de lo que la televisión jamás podría mostrar. Pero antes de continuar, necesito que te quedes hasta el final de este video, porque hay una situación que rodeó a Verónica Castro durante décadas, algo que muy pocos medios se atrevieron a contar con esta profundidad, y que cuando lo escuches va a cambiar completamente la imagen que tienes de ella. No te adelanto nada todavía, pero te aseguro que vale la pena esperar. Todo empieza, como casi todo en la vida de esta mujer, desde el principio. Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México. Creció en un barrio de clase media, hija de una familia que no tenía mucho dinero, pero que le dio algo mucho más valioso: una personalidad arrolladora. Desde niña, Verónica tenía algo que no se aprende en ninguna escuela ni se compra con ningún contrato. Tenía presencia. Esa cualidad extraña e indefinible que hace que cuando una persona entra a un cuarto, todos voltean a verla sin saber exactamente por qué. Su camino hacia la fama no fue fácil ni rápido. Como casi todos los que terminan en la cima, Verónica pasó años de esfuerzo silencioso, de audiciones, de rechazos, de puertas que se cerraban antes de que pudiera siquiera tocarlas. Pero cada vez que una puerta se cerraba, ella encontraba la manera de abrir una ventana. Era esa clase de mujer. La clase que no se detiene, que no se rinde, que convierte el fracaso en combustible. Su debut real en la televisión mexicana llegó con las telenovelas, ese formato tan característico de México y de América Latina que tiene la capacidad de convertir a actores desconocidos en ídolos nacionales de la noche a la mañana. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Verónica. Sus primeras apariciones en pantalla ya mostraban algo distinto, algo que el público notaba de inmediato aunque no supiera cómo describirlo. Era natural, era real. Era imposible no creerle cuando lloraba, cuando sonreía, cuando amaba o cuando sufría frente a la cámara. Pero fue Rosa Salvaje la que lo cambió todo. Esa telenovela de 1987 no solo fue un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural. Millones de personas en México y en toda América Latina se sentaron frente a sus televisores semana tras semana, hipnotizados por esa historia de amor y sufrimiento que Verónica encarnaba con una intensidad que pocas actrices en la historia de las telenovelas han logrado igualar. Su personaje era pobre, era orgulloso, era fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Era todo lo que el público necesitaba ver en ese momento. Y Verónica lo entendió perfectamente.
Después vino Los ricos. También lloran, que se convirtió en uno de los programas más vistos de la historia de la televisión en México y que se exportó a docenas de países, incluida la Unión Soviética, donde, según se cuenta la producción, fue tan popular que las calles de Moscú se vaciaban cuando transmitían los capítulos. Eso es poder cultural. Eso es influencia real. Y todo ese poder lo tenía una mujer mexicana que había empezado de cero y que con su talento había conquistado algo mucho más difícil que el éxito local. Había conquistado el mundo. Parecía la historia perfecta. Y quizás por eso, lo que vino después sorprendió tanto. Cuando alguien alcanza el nivel de fama que alcanzó Verónica Castro, deja de ser solo una persona. Se convierte en un símbolo, en una imagen, en algo que ya no le pertenece del todo a ella misma. Y con eso vienen cosas que ninguna academia de actuación enseña a manejar. Las críticas, los rumores, las especulaciones, la curiosidad insaciable de un público que siente que porque te quiere, también tiene derecho a conocer cada rincón de tu vida privada. Y en el caso de Verónica, su vida privada siempre fue un territorio en tensión, porque ella era una mujer que desde muy joven aprendió a proyectar una imagen de fuerza, de independencia, de mujer que no necesita explicaciones, pero esa misma actitud, esa negativa a rendir cuentas, a abrir completamente las puertas de su intimidad, fue precisamente lo que alimentó durante décadas los rumores más persistentes de su carrera. Empecemos por algo que mucha gente recuerda, pero pocos entienden en su totalidad. La historia de sus hijos. Verónica Castro tuvo 2 hijos. Cristian Castro, el mayor, que siguió los pasos de su madre en el mundo del espectáculo y se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de su generación, y Michelle Castro, el menor, que prefirió mantenerse alejado de los reflectores. El padre de Cristian es Manuel el Loco Valdés, el famoso comediante mexicano, hermano del entrañable Ramón Valdés, el don Ramón del Chavo del Ocho. Y el padre de Michelle, durante muchos años, fue un misterio que Verónica se negó a revelar públicamente. Se rumora, aunque nunca se confirmó de manera oficial, que el padre de Michelle podría ser el locutor Jorge Alberto Riancho, a quien muchos medios de la época encontraban un parecido físico llamativo con el joven, pero esto siempre quedó en el territorio del rumor, de la especulación, del murmullo en los pasillos de la farándula. Verónica nunca habló del tema con claridad, y esa negativa a hablar, comprensible desde cualquier punto de vista humano, fue al mismo tiempo la gasolina perfecta para mantener viva la llama de la curiosidad durante años. Lo que sí es conocido, y lo que ella misma reconoció en diversas entrevistas a lo largo de su vida, es que su relación con Manuel el Loco Valdés fue una historia de amor complicada, dolorosa, llena de altibajos que ninguno de los dos supo manejar bien. Verónica habló en más de una ocasión de su sufrimiento en esa relación, de los momentos difíciles, de una historia que pudo haber sido hermosa, y que terminó de una manera que le dejó heridas, que tardaron mucho tiempo en sanar. Y en medio de ese dolor personal, ella siguió trabajando, siguió apareciendo en pantalla con su sonrisa, siguió siendo Verónica Castro, la diva, la estrella, la mujer que nunca se dejaba ver cansada. Pero hay algo que pocas veces se dice en voz alta. Mantener esa imagen durante décadas tiene un costo, y ese costo, en el caso de Verónica, se pagó de muchas maneras diferentes. Y es aquí donde esta historia da un giro que nadie esperaba. Porque lo que voy a contarte ahora no es un rumor que circuló en voz baja entre pasillos. Es algo que se dijo en voz alta, frente a micrófonos,
en horario estelar, y que sacudió a México entero en cuestión de horas. Si en algún momento pensaste que ya conocías todo sobre Verónica Castro, lo que sigue va a demostrarte que no. Quédate. La primera gran situación que generó rumores de magnitud real llegó con una historia que tiene el nombre de una persona que durante años fue parte fundamental de la vida de los Castro, Yolanda Andrade. Para entender esta historia, hay que volver al tiempo, a los años 90, cuando el mundo del espectáculo mexicano era un universo apasionante y feroz, donde las amistades se mezclaban con las rivalidades, donde las alianzas duraban lo que duraban, y donde los secretos eran una moneda de cambio tan valiosa como cualquier otra. Yolanda Andrade y Verónica Castro se conocieron en ese mundo. Y lo que empezó como una amistad, al menos eso es lo que Verónica siempre dijo, se fue convirtiendo con el tiempo en el centro de un debate que todavía hoy divide opiniones. Porque en septiembre de 2019, muchos años después de que esa amistad comenzara, Yolanda Andrade declaró en una entrevista con el conductor Javier Poza, en Radio Fórmula, algo que nadie esperaba escuchar. Dijo que ella y Verónica Castro habían contraído matrimonio en una ceremonia celebrada en Ámsterdam, en los Países Bajos, aproximadamente 20 años atrás. La declaración cayó como una bomba. No solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, en los programas de espectáculos, en los hogares de millones de personas que conocían a las dos mujeres y que de repente tuvieron que reorganizar toda la imagen mental que tenían de ellas. Verónica Castro reaccionó con rapidez y con una contundencia que dejó poco espacio a la ambigüedad, al menos en las palabras. En una entrevista con el programa Despierta América, negó rotundamente la existencia de esa boda. Dijo que no, que eso no había ocurrido, que lo que decía Yolanda eran cosas que no correspondían a la realidad. Lo que sí admitió es que se sintió lastimada, que le dolió que alguien a quien ella consideraba una amiga dijera esas cosas públicamente, en un momento que ella describió como inoportuno y cruel. Pero Yolanda Andrade no se quedó callada. En múltiples ocasiones posteriores, a medida que la controversia seguía viva en los medios, Yolanda insistió en su versión, y fue más lejos. Dijo que tenía pruebas. Dijo que existían fotografías y videos de esa supuesta ceremonia. Dijo que ese material existía y que lo revelaría después de su muerte, o quizás antes, si las circunstancias lo requerían. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más compleja. Porque cuando dos personas narran la misma historia de maneras completamente opuestas, lo que el público tiene frente a sí no es una verdad clara, sino un laberinto de percepciones, donde cada uno tiene sus razones para creer lo que cree. Y lo que se dice sobre este tema son solo eso: versiones, rumores, declaraciones de las propias involucradas que cada quien puede interpretar como mejor le parezca. Nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió realmente en esos años. Lo que sí es cierto es que esta historia marcó un antes y un después en la imagen pública de Verónica Castro. El diseñador Mitzi, que había sido amigo cercano de ambas y que según se decía había estado presente en Ámsterdam durante aquella época, también salió a hablar. Y lo que dijo no fue precisamente un alivio para Verónica. Mitzi habló de maletas y de secretos guardados, de fotografías que existían y que él tenía en su poder. Sus declaraciones fueron crípticas, cargadas de insinuaciones, y aunque nunca llegó a mostrar ningún material de manera pública, el solo hecho de que alguien del círculo cercano de Verónica hablara de esa manera generó una nueva ola de especulaciones que tardó meses en calmarse. Lo que siguió fue un periodo dolorosísimo para Verónica Castro, una mujer que había construido su imagen con décadas de trabajo,
que había llegado a la cima del entretenimiento latinoamericano, que era un referente para millones de personas, se vio de repente en el centro de un torbellino que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y su reacción fue una que muchos entendieron, aunque no todos compartieron. En septiembre de 2019, Verónica Castro publicó un mensaje en sus redes sociales que se convirtió en uno de los momentos más emotivos y más comentados de su vida pública. Dijo que no podía más con la agresión ni el escarnio, que había decidido retirarse de lo que tanto amaba, su profesión, después de 53 años dedicados a ella con todo su corazón, que quería su paz, que estaba agotada de tanto mal. Esas palabras tocaron a mucha gente, porque más allá de los rumores, más allá de las controversias, lo que había detrás de ese mensaje era una persona real, con un dolor real, que sentía que el mundo que ella había amado la estaba lastimando de una manera que ya no podía soportar. Pero la historia de Verónica Castro y los rumores no termina ahí. Y lo que viene ahora es probablemente lo que más gente desconoce. Una acusación que llegó desde un ángulo completamente distinto, que encendió una conversación mucho más oscura en las redes sociales, y que tuvo un desenlace que muy pocos esperaban. Si algo te ha sorprendido hasta aquí, espera a escuchar esto. Quédate, porque hay otra situación que también generó un debate intenso, que sacudió a su comunidad de seguidores y que la puso en una posición muy difícil de defender: los señalamientos de presunto acoso a menores de edad. Para entender esto hay que ubicarse en el contexto de la pandemia, en esos años de encierro donde las redes sociales se convirtieron para muchos en el único canal de comunicación real. Verónica Castro, como tantos artistas, usó ese periodo para conectar con su público de maneras diferentes, y en ese proceso se vinculó con un grupo de jóvenes seguidoras que la admiraban profundamente. En octubre de 2022, un periodista del mundo del entretenimiento digital, Jorge Carvajal, publicó en su canal de YouTube una serie de acusaciones sobre supuestas conversaciones de naturaleza inapropiada entre Verónica Castro y ese grupo de jóvenes, algunas de ellas menores de edad. La noticia se expandió con la velocidad que solo las redes sociales pueden generar. En cuestión de horas, el nombre de Verónica Castro estaba en tendencia, y no por las razones que cualquier artista desearía. Verónica reaccionó de manera inmediata y enérgica. Negó las acusaciones. Dijo que lo que se publicaba no correspondía a la realidad, que las conversaciones con esas jóvenes habían sido siempre en el marco de una relación de admiración mutua, que los padres de esas chicas estaban al tanto de la comunicación, que en ningún momento hubo algo inapropiado, y lo dijo con una firmeza que era imposible no notar. Y entonces ocurrió algo que pocas veces sucede en este tipo de escándalos. Las propias supuestas víctimas salieron a hablar. Las jóvenes involucradas, junto con sus padres, concedieron entrevistas y declararon que no habían sido agredidas de ninguna manera por Verónica Castro. Una de ellas explicó con detalle cómo había comenzado esa relación, que habían formado un grupo de admiradoras que empezó en Twitter, que Verónica les respondía mensajes, que la relación fue creciendo de manera natural, que en ningún momento hubo presión ni insinuaciones inapropiadas. Describieron una historia de afecto genuino entre una artista mayor y un grupo de fans que la querían profundamente. Los padres también hablaron. Dijeron que habían sido testigos de esas comunicaciones, que nunca vieron nada fuera de contexto, que sus hijas no eran víctimas de nada, sino amigas de alguien a quien admiraban. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. En el mundo de las redes sociales, la velocidad con que se propaga una acusación rara vez se corresponde con la velocidad con que se propaga una rectificación. Y Verónica Castro lo supo, lo sintió. Por eso su respuesta fue también una de rabia,
de dolor y de dignidad herida. Canceló su cuenta de Twitter y dijo que no volvería hasta que quienes habían iniciado esos rumores le ofrecieran una disculpa pública. Esa disculpa nunca llegó. Hay otro capítulo en la historia de Verónica Castro que pocas personas conocen en su totalidad. Uno que no vino de afuera. No vino de enemigos, ni de rivales, ni de medios amarillistas. Vino de adentro, de la propia familia. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué mucha gente que la conoció de cerca dice que la herida más profunda de Verónica Castro no tiene que ver con ningún escándalo público. Tiene que ver con algo mucho más íntimo. Quédate, porque esto es importante. Hay otro capítulo en la historia de Verónica Castro que tampoco se puede ignorar cuando se habla de los rumores que acompañaron su vida durante décadas. Y tiene que ver con algo más cercano, más íntimo, más difícil de analizar, sin caer en el sensacionalismo. Su relación con su hijo, Cristian. Cristian Castro es uno de los cantantes más carismáticos y también más polémicos de su generación. Una figura que construyó una carrera brillante y que al mismo tiempo fue el protagonista de historias de amor tormentosas, de escándalos mediáticos, de actitudes que más de una vez lo pusieron en el centro de la crítica pública. Y en toda esa historia, Verónica siempre estuvo presente. Demasiado presente, dirían algunos. Y esa presencia excesiva, esa imposibilidad de dejar que su hijo viviera su vida sin intervenir, fue precisamente lo que alimentó uno de los rumores más oscuros y más perturbadores que jamás circularon en torno a la familia Castro. Los rumores, que nunca tuvieron ninguna confirmación oficial y que deben entenderse exactamente como eso, como rumores que circularon en ciertos medios sin ninguna base verificable, hablaban de una relación entre Verónica y Cristian, que iba más allá de lo que cualquier vínculo madre-hijo debería ser. Esos rumores, que se generaron principalmente en programas del espectáculo de otros países, y que la propia Verónica denunció como una aberración, nunca contaron con ningún sustento real. Lo que sí es real, y lo que varios medios documentaron a lo largo de los años, es que Verónica Castro era una presencia constante en la vida sentimental de su hijo, que en más de una ocasión sus relaciones terminaron en circunstancias en las que el nombre de la madre apareció mencionado, que Cristian mismo, en declaraciones que fueron ampliamente citadas, describió a su madre en privado como una mujer fría, una descripción que sorprendió a muchos dado el amor público y casi espectacular que ella siempre demostró hacia él. La relación entre Cristian y Verónica es sin duda una de las más complejas y más analizadas del mundo del espectáculo mexicano. Una historia de amor y de tensión, de dependencia y de distancia, de momentos en que parecían inseparables, y momentos en que el silencio entre ellos era tan grande que podías sentirlo desde afuera. Y esa complejidad, esa imposibilidad de etiquetarla de una manera simple, fue quizás lo que más combustible dio a quienes querían convertirla en un escándalo. Lo que sí se sabe, y lo que el propio Cristian confirmó en algún momento, es que en algún episodio de su vida ejerció violencia hacia su madre. Él mismo lo reconoció, aunque pidió que el hecho no se magnificara. Y Verónica, al ser cuestionada al respecto, dijo que le dolía que se dijera que su hijo había ejercido violencia de género, que lo que se contaba era mentira. Otra versión contradictoria, otra historia donde la verdad quedó atrapada entre dos narrativas diferentes. Para entender a Verónica Castro hay que entender también lo que significa crecer siendo una madre sola en el mundo del espectáculo mexicano de los años 70 y 80. Un mundo dominado por hombres, donde las mujeres tenían que ser el doble de buenas para la mitad del reconocimiento. Un mundo donde la moralidad pública era un activo valiosísimo,
y donde cualquier sombra sobre la reputación podía costar años de carrera construida con esfuerzo. Verónica lo navegó con una habilidad que pocos pueden negar. Construyó su imagen de manera deliberada y consciente. Fue generosa con su público, cercana cuando necesitaba ser cercana, distante cuando necesitaba protegerse, y aprendió muy pronto que la mejor manera de manejar los rumores no era siempre confrontarlos directamente, sino ignorarlos con una elegancia que parecía decir todo sin decir nada. Esa elegancia fue su escudo durante décadas, pero los escudos tienen un costo. Protegen, sí, pero también aíslan. Y hay momentos en la vida de Verónica donde uno tiene la sensación, viendo sus entrevistas, leyendo sus declaraciones, que detrás de esa armadura de diva impenetrable hay una mujer que en algún momento se cansó profundamente de tener que mantenerla. El momento más claro de ese cansancio fue su retiro anunciado en 2019. Porque más allá de las palabras concretas que dijo, más allá de los rumores que lo precipitaron, lo que había en ese mensaje era algo que cualquier ser humano puede reconocer: el agotamiento de quien ha dado todo durante demasiado tiempo y que de repente siente que ya no le queda nada más que dar. Pero la historia de Verónica Castro no termina con ese retiro, porque ella, como siempre lo hizo a lo largo de su vida, encontró la manera de volver. En 2022, con la película Cuando sea joven, regresó a las pantallas. Y con ese regreso vinieron también nuevas controversias, porque parece que Verónica Castro y el silencio tranquilo simplemente no son compatibles. La película llegó en medio de las acusaciones sobre las menores de edad. Algunos dijeron que no era casualidad, que el escándalo había sido orquestado para opacar su regreso. Verónica misma insinuó algo en esa dirección, aunque sin acusaciones directas. Y nuevamente, el público quedó dividido entre quienes la creyeron y quienes no. Lo que es innegable es que Verónica Castro, a los 70 años, seguía siendo capaz de generar debate, de mover emociones, de provocar reacciones en la gente, y eso, en un mundo del espectáculo donde muchos artistas de su generación habían caído en el olvido, era en sí mismo algo notable. En mayo de 2023, comenzaron a circular rumores sobre su salud. Fue vista en silla de ruedas, lo que generó una ola de preocupación entre sus seguidores. Su hijo Michelle habló de unos pequeños problemas de salud sin dar más detalles. Su hijo Christian, cuando fue preguntado, dijo algo que muchos encontraron extraño y que generó debate: que su madre a veces actuaba como enferma para verlo. Una declaración que levantó cejas y que mostró una vez más que la relación entre ellos nunca fue tan simple como parecía. En julio de 2024, Verónica fue sometida a una operación en el hombro. Michelle confirmó la cirugía y dijo que todo había salido bien, que su madre ya estaba en casa recuperándose. Verónica misma usó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, con esa capacidad suya de conectar directamente con el público que siempre fue una de sus grandes virtudes. Y luego vino otro capítulo en la historia que había empezado con Yolanda Andrade, porque Yolanda, a partir de 2023, enfrentó graves problemas de salud, un aneurisma y un posterior diagnóstico de esclerosis múltiple que afectó su habla, su visión y su movilidad. Y en ese contexto, de manera casi increíble, surgieron rumores que señalaban a Verónica Castro como responsable de haber realizado supuestos actos de brujería para perjudicar la salud de Yolanda. Cuando alguien le preguntó a Verónica sobre esas acusaciones en el Auditorio Nacional, en junio de 2024, durante el homenaje al cantante Marco Antonio Muñiz,
Ella respondió con algo que solo alguien con mucho humor o mucha sabiduría puede hacer en esa situación. Respondió con gracia y desestimó las acusaciones. Dijo que deseaba que Yolanda tuviera mucha salud, que Dios la guardara. Es imposible saber qué hay detrás de esa respuesta. Si es genuina, si es estratégica, si es la reacción de alguien que está cansado de pelear, o de alguien que nunca tuvo nada que ocultar. Esa es la naturaleza de Verónica Castro. Siempre deja espacio para la duda, para la interpretación, para que cada quien construya su propia versión de la historia. Hay algo profundamente fascinante en la manera en que la sociedad construye narrativas alrededor de las mujeres famosas, especialmente de las mujeres que, como Verónica Castro, decidieron vivir en sus propios términos, sin someterse del todo a las expectativas que el mundo les imponía. Verónica nunca se casó. Tuvo 2 hijos de hombres diferentes y en ninguno de los 2 casos formalizó una relación en los términos que la sociedad consideraba aceptables para una mujer de su época. Construyó una carrera extraordinaria en un medio dominado por hombres. Y al final de su vida activa, se encontró en el centro de un debate sobre su sexualidad que, independientemente de cuál sea la verdad, habla de algo más profundo y más universal que su historia personal. Habla de la dificultad que siempre ha tenido nuestra sociedad para aceptar que una mujer poderosa, independiente y exitosa puede serlo simplemente porque es extraordinariamente talentosa y tenaz, sin que haya una explicación más compleja detrás. Habla del deseo colectivo de encontrar en las figuras públicas no solo admiración, sino también escándalo. Porque el escándalo hace que lo que parece perfecto se vuelva alcanzable, humano, falible. Y en ese sentido, Verónica Castro fue y sigue siendo un espejo de la sociedad que la vio nacer. Una sociedad que la adoró con una intensidad casi religiosa y que al mismo tiempo necesitó encontrar en ella las grietas que probaran que debajo del brillo había algo imperfecto, algo oculto, algo que no se había dicho todavía. El problema con los rumores es que una vez que existen, nunca desaparecen del todo. Se transforman, se adaptan, se actualizan con cada nuevo acontecimiento. Y los que rodearon a Verónica Castro durante décadas fueron extraordinariamente resilientes, precisamente porque ella nunca los dejó morir del todo, pero tampoco los confirmó. Esa ambigüedad, esa posición intermedia donde ni se confirma ni se desmiente con total claridad, es quizás la decisión más inteligente que pudo haber tomado, pero también es la que más le costó, porque vivir en la ambigüedad tiene un precio. Y ese precio lo pagó en noches en que probablemente se preguntó ¿cuánto tiempo más podría mantener ese equilibrio delicado entre lo público y lo privado? En momentos en que la frontera entre la imagen y la persona real se difuminó de maneras que ella no pudo controlar. En decisiones de retiro que tal vez no fueron tan voluntarias como parecieron, sino la única salida posible en ese momento. Hay un elemento de la historia de Verónica Castro que pocas veces se menciona con la profundidad que merece, y es la pérdida de su madre, Doña Socorro. Para Verónica, su madre no era solo un familiar, era la matriarca de una familia que giraba en torno a ella. Era la persona que, según se cuenta, crió en gran medida a Christian y a Michelle, mientras Verónica grababa telenovelas, conducía programas y construía el imperio que terminaría siendo su legado. Era el centro emocional de los Castro. Cuando Doña Socorro murió, algo en Verónica cambió de manera visible para quienes la seguían de cerca. El duelo por su madre fue descrito por quienes la conocen como un dolor muy profundo.
de esos que no se resuelven con el tiempo sino que se aprenden a cargar. Y ese duelo coincidió con uno de los periodos más tormentosos de su vida pública, el de los rumores sobre Yolanda Andrade, el de las acusaciones sobre las menores, el de la distancia creciente con Cristian. Es difícil no preguntarse cómo enfrenta a una persona todo eso al mismo tiempo. El dolor privado de perder a la madre, el dolor público de ver su reputación cuestionada, el dolor personal de sentir que la relación con su hijo mayor se fue haciendo más complicada con el paso de los años, y si nadie que la conozca en profundidad puede responder esa pregunta, lo que sí puede decirse es que Verónica Castro la enfrentó de la única manera que siempre supo hacer las cosas, de frente, con la cara levantada, sin pedir permiso. Hay quienes la defienden con una lealtad casi incondicional. Para ellos, Verónica Castro es una leyenda viva, una mujer que dio todo por su arte, que construyó algo extraordinario con sus propias manos, y que merece ser recordada por su talento y no por los escándalos que la persiguieron. Dicen, y tienen razón en esto, que los rumores son parte inevitable de ser una figura pública de su magnitud, y que juzgar a una persona por lo que se dice sobre ella, en lugar de por lo que ha demostrado ser, es una injusticia. Hay quienes la critican con igual intensidad. Para ellos, el silencio de Verónica ante ciertas preguntas no es elegancia, sino evasión. Dicen que una figura de su influencia tiene también una responsabilidad de honestidad con el público que la sostuvo durante décadas. Que hay preguntas que merecen respuestas, aunque esas respuestas sean incómodas. Y luego está el grupo más grande, el grupo de quienes simplemente se preguntan, los que ven la historia de Verónica Castro con esa mezcla de admiración y curiosidad que es tan difícil de resolver, porque no tiene una conclusión clara, porque no hay un veredicto final, porque es una historia que sigue siendo, en muchos sentidos, una historia abierta. Esa apertura es incómoda. Queremos que las historias se cierren. Queremos saber quién tenía razón y quién no. Queremos el final del capítulo, la última página del libro, pero la vida real raramente funciona así. Y la vida de Verónica Castro, más que ninguna otra, parece diseñada para recordárnoslo. Lo que sí puede decirse con certeza, lo que no necesita especulación ni rumor para ser verdad, es que Verónica Castro fue una de las artistas más importantes que ha producido México en toda su historia. Que su huella en la cultura latinoamericana es real e indeleble. Que hay generaciones enteras de personas cuya infancia y adolescencia están marcadas de alguna manera por su presencia en una pantalla, por su voz, por esa manera suya de contar historias que hacía que el dolor de sus personajes se sintiera como un dolor propio, y que todo lo que vino después, todos los rumores, todas las controversias, todas las situaciones que generaron debate durante años, no pueden borrar eso, no pueden reemplazarlo. Son capas adicionales de una historia humana compleja, como lo son todas las historias humanas cuando se miran con honestidad suficiente, porque Verónica Castro nunca fue solo la imagen que vimos en la televisión. Nunca fue solo la diva perfecta, la madre ejemplar, la conductora carismática. También fue una mujer que cometió errores, que tomó decisiones que generaron consecuencias que no siempre pudo anticipar, que vivió en un mundo que la admiraba enormemente y que al mismo tiempo le exigía demasiado. Una mujer que en algún momento dijo que ya no podía más, que necesitaba paz, y que aún así, contra todo pronóstico, encontró la manera de seguir. Eso es también parte de su historia. Quizás la parte más honesta de todas. Hay algo en los grandes rumores que rodean a las figuras públicas que nos dice más sobre nosotros que sobre ellas.
Cuando una sociedad se obsesiona con saber si dos mujeres famosas se amaron, o con descifrar los secretos de una familia poderosa, o con encontrar el escándalo detrás de una imagen brillante, en realidad está procesando algo propio. Sus propios miedos a la diferencia, su propia incomodidad con lo que no puede categorizar, su propia necesidad de saber que las personas en las cimas también caen. Verónica Castro fue durante décadas el lienzo sobre el que muchos proyectaron esas necesidades. Y lo que es admirable, en el sentido más profundo y humano de esa palabra, es que sobrevivió a eso, que todavía está aquí, todavía genera debate, todavía hace que la gente hable, todavía importa de una manera que muy pocos artistas de su generación pueden reclamar. Los rumores que la acompañaron durante años no la destruyeron. La moldearon, sí. Le costaron noches de dolor y momentos de rabia y períodos de retiro que nadie que no haya vivido algo similar puede comprender del todo. Pero no la destruyeron. Y eso, en el mundo del espectáculo donde tantas figuras que brillaron como ella terminaron consumidas por la misma llama que las iluminó, es algo que merece ser reconocido. La historia de Verónica Castro es la historia de una mujer que eligió vivir en sus propios términos, que pagó el precio que ese tipo de libertad siempre cobra, y que aún así siguió de pie. Es una historia que no tiene una moraleja simple, ni un mensaje fácil de empaquetar. Es una historia que, como todas las historias reales, es complicada y hermosa, y oscura y luminosa al mismo tiempo. Y quizás eso sea lo más valioso que puede decirse de ella, que su historia es real, que no es la telenovela perfecta que alguna vez encarnó en pantalla, sino algo mucho más interesante, la vida de una persona extraordinaria que vivió en un mundo extraordinario y que dejó una marca que, con rumores y todo, con secretos y todo, con contradicciones y todo, no va a desaparecer fácilmente. Porque en el fondo, eso es lo que distingue a los que realmente dejan huella de los que simplemente pasaron. No la perfección, no la ausencia de escándalo, sino la capacidad de ser algo real, algo que la gente puede amar y cuestionar al mismo tiempo, algo que genera conversación incluso cuando el escenario está apagado. Verónica Castro nunca dejó de generar conversación. Y eso, al final de todo, es quizás su legado más honesto.